Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 7 de febrero del año 2024, viernes cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que estaban presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí, porque les he de tener miedo a los hombres. Acuérdense de sus pastores, que les predican la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron sus vidas e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, estamos cerrando la semana cuarta. Y esta primera lectura nos sigue hablando del amor, de la fe y de la conciencia que debemos de tener para con la palabra de Dios. Que entre ustedes haya amor fraterno. Así es como empieza la lectura. Y nos está diciendo ese amor fraterno para con todos. Para el necesitado, el desvalido, aquel que es hermano menor, aquel que es menor a nosotros en todo, en edad, en conocimiento, en cualidades, en todo. Tenemos que tenerlo siempre presente y tenemos que ayudarlo. Aquí nos da varios ejemplos. Tenemos que aprender a ponernos en sus zapatos. Tenemos que aprender a ponernos en su lugar, para poder nosotros también dar, ayudar y poder completar la acción que Dios tiene para con nosotros, para con ellos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré.
y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Hermanos, el episodio que escuchamos el día de hoy es uno de los episodios más tristes que la Biblia en el Nuevo Testamento nos relata. Ver cómo muere un gran profeta que siempre profetizó, que siempre habló con la verdad, que fue el precursor de Jesús, que fue el que lo presentó, que fue el testigo de la bajada del Espíritu Santo, escuchó la voz del Padre. Pero vemos cómo muere por un simple acto de ambición, por un simple acto de celo. Vemos cómo la esposa que tenía Herodes, llena de rabia, llena de desesperación, porque Juan hablaba con la verdad, aprovecha la oportunidad y pide que lo maten. Pero también vemos del otro lado a un personaje que se dice rey, que se dice gran poderoso, y sin embargo es incapaz de dar un no. Es incapaz de defender lo que él respetaba. Es incapaz de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque le dice que tenía miedo a los invitados, que tenía miedo a los convidados y que no podía faltar a su juramento. Hermanos, mientras que en la primera lectura nos habla de un amor fraterno, en este evangelio nos habla de un desprecio al hermano. Nos habla de un desprecio a aquel que nos dice la verdad. Por eso, hermanos, cuando practicamos el amor, cuando practicamos la fraternidad, tenemos que estar abiertos a aquel que nos observa, nos corrige, nos critica y sobre todo nos dice en qué parte y en qué momento estamos fallando. Hermanos, hay que considerar el decir no, así como hay que considerar el decir sí. El discernimiento es importante en toda ocasión. Dios nos habla, Dios nos escucha, pero también nosotros tenemos que saber cómo hablarle a Él y saber cómo escucharlo. Y una vez que hayamos escuchado y una vez que hayamos hablado, tenemos que saber cómo poner en práctica lo que Él nos está pidiendo. Hermanos, Dios los bendiga.